Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo te voy a enseñar la batería escogida para el dron y las configuraciones que he realizado en el Mission Planner, en la emisora Radiolink AT10 Dock y en el configurador para las luces LED Mablin L Chaun. Todo esto es muy importante para no tener ningún percance cuando volemos el dron y para que nuestras baterías LiPo nos duren mucho tiempo en buen estado. La intro y lo vemos. Bien, hoy vamos a hablar sobre la batería que vamos a utilizar para el dron y las configuraciones que tenemos que realizar para la batería. La batería que voy a utilizar es esta batería, una batería de 6 celdas, lo sabemos por el voltaje que está marcado aquí, los 22,2 voltios, que se corresponderían a 6 celdas, 6, que serían 6 celdas por los 3,7 voltios de cada una, y sumarían los 22,2. Y esta sería la capacidad, 5200 miliamperios, y la C de descarga serían 60, y emitiría en ráfaga, o sea, en un momento dado puntual, hasta el doble, que serían 120. Eso nos indica el fabricante. Viene con un XT60, el cable balanceador. La verdad que está bastante bien la batería. Vamos a ver qué tal se comporta y qué tal nos va esta batería. En la página web podemos ver los datos. Lo que os comentaba, son baterías de 6 celdas. Lo vemos por aquí. Esta en este caso es de 5200 miliamperios y los voy a explicar por qué he elegido esta. El voltaje máximo serían los 25,2 voltios, que corresponderían a los 4,2 voltios por celda. Permite cargar hasta de 1 a 5 C. ¿Eso qué quiere decir? Un C correspondería a los miliamperios dividido por 1000, que en este caso un C sería a 5,2 amperios, y pues 5C serían, por multiplicarlo por 5, pues serían unos 26 amperios aproximadamente. Una burrada. Hombre, yo no recomiendo, vamos, ni llegar a un C. Vamos, yo recomiendo cargarla a 2, 3 amperios como mucho. Aunque os tarde un poquito más, pero es que a 5C, vamos, eso es una locura. Otra cosa interesante es ver el tema, lo que os decía, la tasa continua de descarga, en este caso esta es de 60C, y permite a velocidad máxima de ráfaga hasta 120, o sea, el doble. O sea que estamos más que garantizados con esta batería para que aguante todo lo que le pidamos en cuanto a consumo, en cuanto a aceleración máxima de motores, etcétera. No vamos a tener ningún problema. Esto va a ser, nos aseguramos que la batería no sufra y no se caliente tanto, ni corra ningún riesgo de que se pueda quemar, por el tema de que le pidamos más de lo que puede dar. Además el cable, ya vemos que tiene un cable bestial, una pasada, creo que este es de 10 a AWG, o sea que por aquí lo tenemos, parece, a ver si se lo vemos. O sea, una pasada este cable, una burrada. Pero bueno, mejor tener un cable lo suficientemente gordo y para que aguante bien todo lo que le exijamos, por si algún día tenemos un dron que así lo necesite o para otras cosas que lo podamos necesitar. En cuanto al peso, ¿por qué elegí esta batería? Viene un poco visto en el tema de la capacidad, los 5200 miliamperios con el peso. Si nos fijamos, en esta serie, la de 5200 miliamperios, esta 60C, que pesa unos 750 gramos. Bien, no elegí la de 6000 miliamperios porque aumentaría solo unos 800 miliamperios de la capacidad. Y claro, pero el peso también aumenta 200 gramos, demasiado. En cambio, si nos fuéramos a la de 5000 miliamperios, son solo 5 gramos menos. Pero claro, 5 gramos menos y 200 miliamperios menos. O sea que yo creo que entre la de 5000 y 5200, pues valía la pena irnos a esta. Y si nos fuéramos a la de 4500, bueno, 4500, que sería esta, son 650 gramos, son prácticamente 100 gramos menos.
Pero también es verdad que tenemos 700 miliamperios menos. Entonces estaba dudando entre esas dos, entre la de 4500 y 5200. Al final he optado por esta, a ver si obtengo así un mayor, eh, o sea, tengo una mayor autonomía en el dron, en el vuelo. Sin que se vea perjudicado en cuanto al peso. Solo son 100 gramos más, yo creo que es asumible y creo que no tengamos problemas por ese lado. Otra cosa a tener en cuenta que nos está diciendo es que no es bueno tener nunca las baterías cargadas al máximo, a los 4,2 voltios, sobre todo si no vamos a volar de inmediato en las 48 horas inmediatamente posteriores a la carga. Que lo recomendable si no vamos a volar en ese periodo es cargarlas a 3,85 voltios. Y bueno, normalmente los cargadores ya tienen una opción que es la de store, la de storage, la de almacenaje, que os carga este voltaje. O sea que bien, si no vamos a volar la cargamos a en el modo de storage o de almacenaje y evitamos que las baterías sufran y puedan estropearse. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no deberíamos nunca bajar de los 3,5 voltios, ¿vale? Entonces, ese dato sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cargamos al máximo para ir a volar, pero tenemos que cortar de volar antes de llegar, de que las baterías, las celdas, llegan a los 3,5 voltios. Lo recomendable es estar ahí entre los 3,6, 3,7, estar ya descendiendo y aterrizando, ¿vale? Para estar siempre en este margen de los 3,5 voltios por celda. Así que bueno, eso lo vamos a tener que programar en varios sitios. En mi caso lo voy a programar en el Mission Planner. ¿Vale? Tendremos que programarlo primero el tipo de batería que le estamos poniendo para luego ponerle los self-phase, que eso ya lo veremos en vídeos más adelante, en cuanto a qué pasa cuando la batería llegue a esos voltajes que nosotros le indiquemos. También lo tenemos que programar en la aplicación para las luces LED, que ya lo hemos visto por vídeos por aquí en el canal, os dejo un enlace por arriba, donde le podemos indicar cuando llega al voltaje que nosotros ya empezamos a decir que es un voltaje bajo, que podría ser esos 3,7, por ahí más o menos, las luces ya nos empiezan a indicar con una señal de que está en ese voltaje, y luego ya poner ya cuando es el voltaje ya es crítico, es bajo del todo, que sean esos 3,5, donde las luces pues adoptarían otro color y otro parpadeo para que nos los informe. Y por último haríamos la configuración también en nuestra emisora Radio Control, la Radiolink AT102, para que también nos dé alarmas. También podemos programar ahí las alarmas en cuanto a la batería del dron, en cuanto a la batería de la propia emisora y en cuanto al voltaje que recibe el receptor desde la Peace House. En cuanto a la batería del dron, que sería esta, ya hemos visto también un vídeo por aquí hace poquito. El módulo, el PRM03, que le da la telemetría del dron y también lo que es el voltaje directo desde de la batería LiPo que le pongamos, que en este caso sería esta, y con ese dato pues podemos programar una alarma también en la emisora. O sea que al final tendremos tres opciones a la hora de programar, y también de que nos avise y de que el dron lo tengamos ya en tierra cuando llega a estos voltajes críticos bajos de esos 3,5, 3,6 voltios por celda. Así que ahora vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver es lo que vamos a configurar en el Mission Planner, que es un poco indicarle la batería que le estamos poniendo al dron a través de la placa de alimentación 5 en 1 que le hemos puesto. Pues con ella vamos un poco a programarle el voltaje que realmente está recibiendo de esta batería. Vamos a verlo ahora, un momentito. Bien, lo que tenemos ahora ya es conectada la batería al dron. También le hemos puesto este aparatito
es un salvalipo que me va a decir el voltaje total de la batería y de cada celda, ¿vale? Eso es muy importante para un poco saber el dato real o aproximado que tenemos, y también muy importante cuando vamos a volar, tenerlo para saber en qué estado está la batería antes de colocar el dron y volar, ¿vale? Comprobar que está bien cargada y todas las celdas más o menos con el mismo voltaje. Bien, una vez que la tenemos conectado, nos vamos al Mission Planner. Ya estamos conectados a través del módulo Wi-Fi por UDP, y aquí nos iríamos a la pestaña de Setup. Vamos arriba a la pestaña Setup y nos iríamos a la opción en Optional Hardware, en la opción de Battery Monitor. En este caso, como yo lo tengo conectado a través de una placa de alimentación 5 en 1, a mí lo que me está interesando sobre todo es controlar el voltaje. Entonces me iría a este campo y elegiría solamente el voltaje que me muestre, o sea, controlar lo que es el monitoreo del voltaje únicamente. El sensor, como no es ninguno de los que viene en el listado, sino, ya le digo, es una placa de alimentación 5 en 1, que me venía muy bien por el tema de poder conectar todos los ESC a través de ella, y además me daba salidas de voltaje a través de 5 voltios y de 12 voltios. Pues utilicé esa opción. Aquí pondríamos también la capacidad que serían los 5200 mAh. Y aquí elegiríamos el modo de 4, o sea, el de Cube o Peacehouse, ¿vale? ¿Qué me va a decir aquí? Pues el voltaje. Lo que tengo que indicarle es que me exprese un poco el voltaje que tiene nuestra batería. Como pueden ver, está dándome un voltaje de unos 24,88, 89 más o menos. Es el voltaje que me está mostrando, me está dando ahora mismo la batería. En todo caso, siempre se puede, si vemos que está por debajo o por arriba, lo tenemos que colocar nosotros manualmente arriba para corregirlo por si hay alguna desviación. En este caso, a través de nuestro salvalipos, vamos a ver que el voltaje total está en 25 y aquí me está mostrando 24,88. Bueno, y ya vamos a ver la emisora a través del módulo de telemetría qué voltaje me muestra. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestra emisora y aquí estamos viendo el voltaje que me está diciendo que es 24,8. 24,7, 24,8, más o menos. Ahí estamos, ¿no? Entonces, más o menos, yo lo que he hecho, pues eso, es más o menos mantenerlo en una cosa entre medias. Ni los 25 ni los 24,8, sino más o menos una cosa entre medias, ¿vale? Una media de los dos datos, para más o menos tenerlo todo controlado. Si queremos también ya podemos poner la alerta de batería baja. Clicando en esta pestañita nos va a decir, nos va a dar un aviso de batería baja y de porcentaje en el que nos avisaría. En este caso pues podríamos poner los 21,5 para que nos avisara los 21,5, que sería más o menos estos 3,6 voltios por celda aproximadamente, y además con un 20%. Esa podría ser una configuración aceptable. Ya la habría que probarla, a ver qué tal nos va y cómo nos funciona. Pero vamos, que yo en el momento no lo voy a poner puesto. Lo que voy a hacer es ahora, los voy a mostrar, es que me muestre la información a través de, o las alarmas a través de la emisora radio control. Ahora lo vamos a ver esa configuración en la emisora. Bien, aquí estamos ya con la emisora y vamos a ver las configuraciones que vamos a hacer para que nos dé una alarma aquí en la propia emisora en cuanto a las baterías. Incluso no solo la del dron, sino incluso de la emisora, de la propia emisora, la batería que lleva la propia emisora, y del voltaje que recibe el receptor de la emisora que va montado en el dron.
conectado a la Peacehouse. Vale, y aquí estamos viendo pues el voltaje de la emisora, que es estos 12 voltios, lleva una batería de 3 celdas. Luego aquí vemos el voltaje, el RX es del receptor, esos 4,8 voltios aproximadamente es lo que está recibiendo, y el de la batería del dron, que es los 24,8. Bueno, vamos a configurar las alarmas aquí en la emisora. Es muy sencillo. Pulsamos el botón Mode, nos iríamos en para meter, pulsamos y aquí ya nos está mostrando las alarmas. Aquí 3 alarmas del TX, RX y exterior. El TX, transmisor, hemos dicho que tiene una batería de 3 celdas y yo le he puesto que me dé una alarma a los 10,7 voltios, lo que os comentaba, más o menos a esos 3,6 voltios por celda, que ya me avise para ya saber que ya estoy llegando al límite de los 3,5 y no castigar mucho la batería LiPo. Luego tenemos el del RX, que es el del receptor de la emisora, que está montado en el dron y conectado a la Peacehouse, 4,3. Si llegamos a esos 4,3 voltios, algo está pasando en el dron. Algo está pasando o con el receptor, o con la Peacehouse, o con la batería del dron. Algo está pasando. Entonces, si vemos que nos da una alarma por ahí, deberíamos aterrizar porque podríamos tener algún problema. Y podríamos tener algún desastre importante si no nos damos cuenta. Y por aquí nos avisaría. Y luego tendríamos lo que es la batería del dron, la EXT, que la tengo en 21,5, que es lo mismo que con la batería de la emisora. Esos 3,6 voltios aproximadamente ya me estará dando una alarma. Así la tengo en la emisora a la mano, y la tendría a la vista y a la mano la alarma en cuanto al estado de las dos baterías, la emisora y la de la que va en el dron. Y también en cuanto a la alarma del receptor, que también me podría dar algún indicio de que hay algún problema en el dron. Es muy sencillo, simplemente tenemos que movernos y aquí ya simplemente con la ruedita pues ponemos el voltaje que queremos que nos avise, que nos dé, a partir del cual nos dé el aviso, la alarma. Una vez que lo tenemos, salimos y listo. Y ya lo tendríamos. Ya le digo, aquí tenemos los 3 voltajes y si nos vamos aquí siempre tenemos la telemetría y aquí también nos está indicando el voltaje dentro de la telemetría y los demás datos que también nos interesan en cuanto del dron. Ahora vamos a ver por último la configuración que tenemos que hacer para que nos informe también del estado de la batería en las luces LED, que ya te hemos visto por aquí un vídeo en el canal donde hemos visto ese tema y vamos a terminar de configurar lo que es el voltaje para la batería que le vamos a utilizar. Lo vamos a ver ahora. Bien, ya tenemos aquí lo que es el programa que es para configuración de las luces LED, y aquí teníamos lo que eran los estados de las luces en función de cómo está la batería, cómo está el GPS, la señal de la emisora, etcétera. Que eso siempre nos daba en las luces R1 y R2, las de atrás del dron, con diferentes colores y diferentes parpadeos. Entonces, aquí ya vemos para el tema de la batería. Batería baja, color amarillo, parpadeo rápido. Y batería ya crítica, vamos, ya que ya no debemos ir volando, es en color rojo y también parpadeo rápido. Esos dos datos los tenemos que configurar aquí, en estos dos campos que tenemos aquí. Lo del low battery, low voltaje o batería baja, y la batería crítica o ya el voltaje crítico en el que tenemos que ya aterrizar. Entonces lo que vamos a hacer es conectamos nuestro módulo de luces LED al ordenador por el puerto USB, decimos el puerto con, le decimos que nos lea los datos. Vamos a ver si no nos da ningún error. Nos ha dado un error, volvemos a conectar de nuevo y le vamos a dar otra vez a leer y ahora ya nos ha leído. Vale, yo lo que he hecho es el voltaje bajo, que me lo diga ya cuando llegue a los 22 voltios. O sea, cuando llegue a los 22 voltios se pondrán las luces a parpadear en amarillo, y cuando llegue a los 21 voltios ya se pondrá a parpadear en rojo. Esa sería la configuración que tengo que hacer para el tema de la batería
con el tema de las luces. Así, mirando al dron y viendo las luces de atrás, que en este caso serían estas, la R1 y R2, las que están aquí abajo ahora en verde, las que estamos viendo aquí, son las que cambiarían de color. Vale, la que me dan siempre la información. Las otras, las F1, F2 o F3 o F4, estas no dan ningún tipo de información. Estas son, las F3 y F4 son en el color que yo le indique, vale, que serían estas, estarían siempre en color azul. Y la F1 y F2 serán también el color que le indique, que en este caso es el rojo, y parpadearían, harían un parpadeo lento. Y luego otra cosa que también podíamos configurar era a través de qué canal de nuestra emisora, en este caso he puesto la 12, que es un switch, puedo encender o apagar las luces LED. Y también este sería el FaceSafe del PWM valor, que si no detecta ninguna señal de la emisora, pues también me daría lo que es el color rosa, el parpadeo en rosa. Vale, este valor se lo podemos nosotros configurar también, pero en este dato lo voy a dejar por defecto, que con este ya me funciona. Y el último dato que nosotros sí es verdad que no podemos configurar, que era el tema del color azul, que es el parpadeo lento en azul, que es que el GPS no está bloqueado. Quiere decir que todavía no ha conseguido establecer una conexión con los satélites para que quede fijada. Vale, eso lo interesante es que cuando lo tengamos en verde es cuando podremos volar sin ningún problema. Y pues ahora lo vamos a ver cómo funcionarían estas luces. Bien, ya tenemos en pantalla el dron con las luces encendidas y conectadas, y vemos que está parpadeando en verde, o sea que eso estaría todo correcto. Si desconectamos la emisora, vemos que se pone a parpadear en color rosa. ¿Por qué? Porque no recibe la señal de la emisora y nos daría ese aviso. La volvemos a encender y desaparece el color rosa y vuelve a ponerse en verde. Otra cosa también que dijimos que nos cambiaría es los modos de vuelo. Si cambiamos el modo de vuelo, nos daría un destello en color blanco. Vamos a verlo. Cambiamos el modo de vuelo y vemos que nos ha dado un destello en color blanco. Vamos a repetirlo. Ahí lo tenemos. Como la batería está en los voltajes adecuados, pues no nos va a dar ni el aviso en color amarillo ni en color rojo, porque estamos en 24,7 voltios, o sea que estamos por encima de los valores que nosotros le habíamos marcado. Pues nada, como siempre te digo, tienes el campo comentarios en el que puedes dejar tus preguntas abajo del vídeo, y está atento a próximas entregas en el que continuaré avanzando en el montaje del dron. No te lo pierdas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.